Entonces, el lombardismo pues te lleva a ser un excelente parlamentario, pero el parlamentario se queda en eso, ahí en el Parlamento, no piensan en función de la transformación radical de las estructuras del país. Por ejemplo, ya va a terminar el sexenio de López Obrador. Muy bien, yo voté por él, lo sigo apoyando, pero ¿qué hay? No cambió esencialmente nada. No tenemos una organización política que pugne por una nueva revolución. Y cuando hablo de revolución, no hablo de balazos, no hablo de lucha armada, hablo de una transformación radical de la estructura económica, social y política en la que vivimos. Pero en fin, yo digo que estamos en una orfandad de organización revolucionaria. La siguiente es una conversación con Rodolfo Echeverría Martínez, un destacado militante del Partido Comunista Mexicano durante el siglo XX. Hablamos sobre su experiencia en el movimiento estudiantil de los años 60, su militancia en el comunismo al lado de figuras como Arnoldo Martínez Verdugo y sus impresiones sobre la historia de la izquierda contemporánea en México. Espero que esta conversación sea de su interés. Hola Rodolfo, buenas tardes, bienvenido al podcast y muchas gracias por tomarte el tiempo para platicar sobre tu experiencia política y sobre un montón de cuestiones sobre la izquierda mexicana. No, al contrario, gracias a ti para poder tener la oportunidad de expresar parte de la historia de lo que fue el Partido Comunista Mexicano y mi militancia en él. Estoy a tus órdenes. Perfecto, muchas gracias. Pues a mí me gustaría empezar preguntándote sobre el espíritu de época que había en los jóvenes estudiantes de la UNAM en los años 60. Tú llegas a la UNAM en el 59, justo en un momento de efervescencia de los movimientos estudiantiles que iban a tener un momento clave en el 68. Pero entonces, cuéntanos cómo fue para ti llegar a la UNAM en el 59 y qué tipo de ambiente universitario encuentras ahí mezclado con la militancia y el ambiente político de la época en general. Muy bien, en aquel entonces los cursos empezaban en la UNAM en el mes de febrero. Entonces, yo entré a la Escuela Nacional de Economía y en esos momentos había habido un movimiento obrero muy importante el año anterior, donde se movilizaron los petroleros, los ferrocarrileros, los maestros, los telegrafistas, los huleros. Entonces, había un cierto, y luego también los estudiantes habían tenido un movimiento el 58. Y cuando yo llego a la Escuela de Economía, en el mes de marzo, el gobierno de López Mateos reprime al movimiento ferrocarrilero y entonces encarcela pues a cientos de trabajadores, entre ellos a los dirigentes principales, a Vallejo y otros más. Y en el curso de un año estuvo deteniendo a diversas personas que participaron y apoyaron el movimiento ferrocarrilero. En la Escuela Nacional de Economía teníamos un maestro
de geografía económica, que era el ingeniero Jorge Tamayo. Y entonces él estaba vinculado en algún aspecto con Vallejo, y entonces le fincaron allí una trampa y le dieron una golpiza, y lo cual se hizo público. Entonces, como era maestro nuestro en el grupo nuestro, pues hubo una movilización de apoyo al maestro y en contra, pues, de estos métodos. Había una efervescencia grande en la escuela. Además, en enero de ese año triunfó la Revolución Cubana y evidentemente tuvo una repercusión no solamente en México, sino a nivel de toda Latinoamérica y en el mundo. Sin embargo, la influencia mayor fue en América Latina, porque poco a poco Fidel y el movimiento de la revolución se fue radicalizando. Entonces, ese ambiente también se expresaba a nivel de los estudiantes universitarios. Hay que decir que en la UNAM, en el ala de humanidades, que era desde la Facultad de Filosofía y Letras, Derecho, Economía, Ciencias Políticas y la Facultad de Ciencias, había un vínculo entre los estudiantes y había más o menos la misma tendencia de pensamiento. Entonces, pues había un buen ambiente para, pues, la agitación política. Además, el movimiento de los maestros no se había muerto todavía, a pesar de haber sido reprimido, y donde se aplicaban una serie de medidas drásticas contra los maestros, al grado de que a Otón Salazar y a otros maestros los suspendieron de sus derechos, y no recuerdo el término, ¿cómo se llama? El hecho es de que había todo ese ambiente. Todavía, pues, había en México una lucha por la libertad de los presos políticos, pero también de apoyo a la Revolución Cubana. Y luego los maestros convocaron a una manifestación para el 4 de agosto, que iba a salir de la normal de maestros que está ahí en la calle de San Cosme. Entonces, yo me fui con otros 3 compañeros, con María Antonieta Barrón, con Beatriz Gallardo Macías y con Jorge Díaz Ortiz. Nos fuimos los 4 para allá, y llegando allí a la normal iba saliendo la manifestación encabezada por una figura de un dragón de papel de China hecha por los maestros, y caminaron unas 2 cuadras y llegaron a el cruce de lo que era entonces Melchor Ocampo. Ahora está allí un puente. Ahí estaba la caballería y estaban los granaderos. Inmediatamente agredieron a los maestros. Entonces, yo ahí fui testigo presencial de la golpiza, no me metí, y entonces ahí en la esquina está el Cine Cosmos, y a un lado del Cine Cosmos había un restaurante de chinos, y había un pequeño pasillo por ahí me fui, y ya salí y me fui a CU. Entonces en CU ya informé, y se convocaron varias asambleas en la Facultad de Derecho, de Filosofía y Letras,
ciencias políticas, ciencias, y se convocó una manifestación para el 9 de agosto. En esa semana se estuvo haciendo información, invitando a los estudiantes salón por salón, volanteando, etcétera, etcétera. Y el 9 en la mañana tomamos un camión y nos fuimos rumbo a Mascarones, que era el punto de reunión para salir en la marcha. Pero cuando íbamos en el camino, alguien dice, pasemos por el Pelón Aguilar, que está en el Parque de la Madre. Entonces pasamos allí, llegamos, y el Parque de la Madre estaba lleno de patrullas y de motociclistas. Entonces el chofer del camión pues vio la oportunidad y se va a donde están las patrullas, apaga el camión y entonces vámonos. Y entonces no quiso, yo iba a quererlo quitar del asiento del chofer y tiró las llaves por la ventana. Entonces de esa manera ya subió la policía y nos llevaron detenidos a 25 estudiantes a la cuarta delegación que está ahí en la calle de Chimalpopoca. Y ya allí en la cárcel éramos 25 estudiantes de ciencias políticas, de ciencias, de economía y de filosofía y letras. Y estando ahí en la cárcel, un compañero de la escuela de economía, Eduardo Pascual Moncayo, que me llama aparte y me dice, oye, ¿no te gustaría canalizar tus inquietudes en un partido? Le digo, ¿en cuál partido? Le digo, pues en el Partido Comunista Mexicano. Entonces le digo, ¿a poco existe en México un partido comunista? Sí, dice, y además acaba de celebrar su 13 Congreso. Yo me quedé día 6 porque no entendía nada. Entonces me dice, si quieres saliendo de aquí, te vas a esta dirección en Puente de Alvarado, número 45, todavía me acuerdo. Ahí hay una librería y ahí compras la resolución política y los estatutos. Bueno, ahí quedamos así. Estuvimos 72 horas detenidos y salimos a las 72 horas y nos fuimos a CEU. Hay que decir que el día 9 en la noche detuvieron a Filomeno Mata y a David Alfaro Siqueiros. Y en la madrugada del 9 al 10 de agosto dinamitaron la estatua de Miguel Alemán que estaba allí en CEU. Entonces, cuando llegamos, se había convocado un mitin allí donde estaba la estatua. Ahí estaban los escombros. Y comenzamos a concentrarnos. Cuando ya estaba ahí la gente reunida, que irrumpe el grupo de jugadores de fútbol americano que usaba la rectoría para reprimir y golpear a los estudiantes que se organizaban y que eran de protesta. Pero iba un grupo como de unos 30, encabezados por un monstruo que se llamaba Hugo Pagaza, que era uno de los jugadores de fútbol americano. Entonces, entre ellos iba un cuate que estuvo conmigo en la prepa. Entonces lo veo y lo llamo y ya nos saludamos. Y entonces traían una cinta de tape blanco aquí en la muñeca. Y entonces le digo, oye, ¿para qué traen esa cinta? Y entonces ya me vio así sospechoso y yo le puse la mano en el hombro amistosamente y él como que se cisqueó y le grita, Pagaza. Y entonces voltea a verme y se me viene encima este cabrón
Entonces vio, pues, ¿para qué quiero los pies? Que pego la carrera y corro, y atrás de mí venía un cuate que tenía un cuerpo muy bonito, era fisiculturista, y me quiere taclear, pero yo pegué el brinco sobre los escombros y él quedó allí. Y entonces yo ya me fui a refugiar con el grupo de economía. Entonces, de Emilio Mújica, Roberto Mújica. Entonces le digo, oye, Roberto, avísale a la raza que me quieren madrear los del equipo de fútbol, pero yo estaba en cuclillas. Y entonces pasaron por allí el grupo y ya pasaron como 5 minutos y entonces me paro yo y me agarran del hombro y era este gigante de Hugo Pagaza. Pues yo me comencé a defender cuando alguien le dio con una piedra aquí en la cabeza, se desbarató al equipo de golpeadores, se les llevó a una asamblea ahí en la Escuela de Economía, se les juzgó y se les expulsó como de la sociedad de alumnos, no de la universidad, porque no teníamos ninguna autoridad, pero fue un momento muy grande. Estás describiendo muy bien la imagen que se tiene de ese periodo previo al 68, ¿no? La represión estudiantil, los porros, porque esta experiencia que estás contando pues tiene que ver con los porros, que siempre ha sido un problema que se discute en el ambiente universitario. Y mencionaste algo muy interesante de cómo te invitan ahí, en esa efervescencia, a militar al Partido Comunista. Así entonces, es. Supongo que para ti fue muy natural pasar de estas movilizaciones estudiantiles a afiliarte al Partido Comunista. Yo tengo entendido que tú ingresas al partido en 1960. Así es. Hace rato, es un periodo interesante porque acababa de salir de la dirección un dirigente histórico que fue muy turbulento, que fue un periodo muy turbulento de la historia del partido, que fue Dionisio Encina. Tú ingresas al partido cuando se está reconfigurando la organización, que va a llevar a un largo secretariado de Arnoldo Martínez Verdugo. Entonces, así es. ¿qué puedes contar sobre tu ingreso al partido en este momento? ¿Qué tipo de organización encuentras y por qué decides estar ahí, no? Bueno, al día siguiente de ese hecho, me fui a esa dirección de Puente de Alvarado, y era una librería del Partido Comunista Mexicano. Yo nunca la había ubicado, aunque andaba mucho ahí por la Alameda. Y entonces entro y me encuentro pues ahí con una librería de puros libros soviéticos, de Lenin, de Marx. Había poco de Marx, tenían las obras escogidas, que entonces estaban en 2 tomos, y estaban las obras escogidas de Lenin, porque nunca en México se editaron en español, sino hasta los años 70. Pero los argentinos estaban editando la obra completa de Lenin en español, pero no llegaba a México. Aquí llegaban los libros que enviaba la Unión Soviética, y básicamente pues eran las obras escogidas de Lenin en 3 tomos, y luego algunas obras en folletos. También había de Mao Zedong, etcétera, etcétera. Compré las resoluciones y los estatutos y los 2 tomos de las obras escogidas de Marx y Engels. Hay que decir que leí la resolución y no le entendí absolutamente nada. Mi cultura política era casi nula. Era más que nada, ahora sí, como dice Gili,
que en paz descanse, era más la cuestión de sentimiento, de oposición, de rechazo, que de lectura. Entonces, no entendí realmente qué significaba lo que venía la resolución, sino varios años después. Y entonces le comenté a Eduardo Pascual, le dije, lo leí, le dije, pero no le entiendo. ¿Pero estás de acuerdo? Me dice, pues sí, estoy de acuerdo, pues órale. Entonces, ahí vamos a su casa, Rafael Aguilar Talamantes y yo, a la casa de Eduardo Pascual, un viernes en la tarde, y ahí nos da la solicitud de ingreso, la firmamos y de ahí nos vamos a una reunión de la célula de economía. En esa reunión estaban Eliezer Morales, Óscar González, estaba Hilda Ochoa, Estela Mújica, Remigio Jasso, Guillermo Ramírez, estaba varios más. Y entonces era la casa de Valentina Campa, la hija de Valentín, y estaba la mamá, Consuelo Uranga, pero ellos prestaban la casa para la reunión. Entonces, pues ya se discutió si nos aceptaban o no. Entonces la célula aceptó nuestro ingreso y ya nos convertimos formalmente en miembros del Partido Comunista Mexicano. Es interesante que tú, en muy pocos años después de haber ingresado al partido, tienes una experiencia de irte a formar a la Escuela de Cuadros de Moscú. Tú permaneces ahí, según tengo entendido, entre 1965 y 1967, lo cual quiere decir que tu ingreso en el partido fue el 60 y tú rápidamente profundizaste tu militancia al grado de que el partido te manda como un cuadro a formarse a Moscú, que en ese momento seguía siendo la meca del comunismo internacional. ¿Qué nos puedes contar de esta experiencia en la Escuela de Cuadros de Moscú? Sí, nomás rápidamente te quiero decir, en 1963 me expulsan de la universidad el doctor Ignacio Chávez, junto con otros 4 compañeros, porque organizamos un acto por la libertad de los presos políticos, que habían convocado 2 actos que reprimió la policía, y entonces se convocó en la UNAM un acto. Lo reprimieron los trabajadores que usó Chávez para reprimir los movimientos. Y entonces, a raíz de eso, nos expulsó a 5 compañeros. Entonces yo me dediqué de tiempo completo a la militancia en la Juventud Comunista, porque ya el partido en la UNAM había sido disuelto, que es otra historia que también se requiere que se exprese bien, porque en el libro que dirige Arnoldo no viene realmente nada del fondo de esa cuestión, que disuelven el comité del DF y expulsan a todo el comité del DF, que estaba dirigido por Guillermo Rousset, Carlos Félix, ¿cómo se llama? Augusto Velasco, Martín Reyes Baizade y otros, que es otra historia que después te comentaré. Entonces yo me dedico de tiempo completo a la militancia en la juventud, que estaba dirigida entonces, bueno, el dirigente formal era Marco Leonel Posadas, pero el verdadero líder de la Juventud Comunista era Raúl Álvarez Garín. Raúl Álvarez Garín era un hombre que tenía una ascendencia muy grande entre los jóvenes, se vinculaba con ellos, participaba en todas las cosas. En cambio, Marco Leonel era un hombre más de aparato, no era un hombre, yo digo que nunca fue joven,
esa es mi opinión, pero en fin, mi opinión no tiene más que mi propia validez. En cambio, Raúl Álvarez, él tenía un espíritu juvenil y atraía a los jóvenes. Entonces, en la dirección de la juventud estaba por Marco Leonel Posadas, Raúl Álvarez Garín, La Chata Campa, Soria, otro compañero y otros más. Pero en unos cuantos meses me cooptaron a mí y a otro compañero a la Dirección Nacional de la Juventud. Hay que decir que todo ese equipo era cooptado porque no fue producto de un congreso, lo cooptó el Comité Central y entonces nos comisionaron a trabajar allí, siendo miembros del partido. Entonces estuvimos trabajando 63 y luego viene la campaña electoral del 64 y me incorporo yo a la campaña electoral durante todo el periodo desde enero a junio del 64. Y otro compañero de la Juventud Comunista, Carlos Reyes Romero, y yo íbamos en la comitiva, que estaba integrada por Ramón Dastos Palomino, Manuel Terrazas, Raúl Ugalde y Otón Salazar. Y nosotros dos, que éramos básicamente los chalanes que establecíamos el templete, voceábamos en las calles, volanteábamos, boteábamos, etcétera, etcétera, que hacíamos de todo. Y entonces, pues de esa manera, las elecciones terminan en julio y luego ya hay que darle organización a todo lo que se reclutó y comenzamos a organizar a la juventud en los diversos lugares del país. Y a mí me asignaron la zona del Pacífico. Y entonces iba mucho a Guerrero. Y allí en Atoyac, pues se formó una célula donde estaba Lucio Cabañas, Serafín Núñez, una maestra, Hilda Flores, un trabajador de correos y otros más. Entonces, pasó todo el 63, el 64 y a principios, más o menos como en mayo del 65, Gerardo Unzueta, que era el secretario general del comité del DF, me dice que fui designado para acudir a la escuela de cuadros en la Unión Soviética y que no lo comentara con nadie. Era un secreto a voces, pero bueno, que no lo comentara con nadie. Entonces ya nomás a mi familia le comenté y ya me fui. Realmente quiero decir que estaba completamente ideologizado. No lo voy a negar. No, hombre, llegar a la Unión Soviética era como llegar al Vaticano para los católicos. Y entonces la Plaza Roja, pues otro orgasmo ideológico. Y entonces, el mausoleo de Lenin, que realmente fue una experiencia muy fea, porque era una solemnidad terrible. Y yo creo que Lenin jamás hubiera aprobado eso. Pero era una cosa como si entraras a un templo a ver a tu Dios y pero de todos modos, eso poco a poco, pues a mí no me gustó mucho, pero no lo expresé, sino tiempo después. Y entonces, pues llegar allí, decía uno, ahora sí, me voy a convertir en un marxista hecho y derecho, o de izquierda, pues. Y entonces, pues, íbamos a un curso de un año y Arnoldo había enviado a otro compañero, a Reinaldo Rosas, a un curso de 2 años. Pero el curso de 2 años
de habla española tenía que integrarse con otros compañeros de otros países de habla española, pero en América Latina no había nadie que fuera 2 años. Entonces, en el grupo que yo estaba éramos 7 compañeros, solamente uno era un hondureño. Entonces, le digo yo, oiga, y si solicitamos quedarnos, entrar, que sea el grupo nuestro de 2 años, y estuvieron todos de acuerdo. Entonces yo le comenté a Chon Pérez, que era el responsable del grupo nuestro allá, de esa idea. Él la planteó y las autoridades de la escuela estuvieron de acuerdo. Hay que decir que la escuela era un edificio como de unos 5 pisos, que abarcaba toda una manzana, donde había dormitorios, había canchas deportivas, había alberca, los baños, vapores, etcétera, etcétera, una biblioteca enorme y las aulas. Entonces, tengo entendido que ahora es el Instituto de Gorbachov, donde se lo dieron a él para manejarlo, y ahí tenía cosas. El hecho es de que era una instalación muy buena, muy agradable, un comedor enorme donde fácil podía haber cabida para más de 700 personas, con muchas mesas y sillas, y una cocina enorme. Entonces, ahí nos daban lo que llamaban un estipendio, nos daban 125 rublos al mes, que era un buen ingreso para aquel entonces. Y luego una credencial con el nombre que escogías tú para identificarte ahí en la Unión Soviética, que no fuera tu nombre real, para cuestiones de la semiclandestinidad. Y yo me puse ahí el nombre de Sergio Soto, porque era un amigo mío de Tijuana. Y entonces, nada que ver con la cuestión de la lucha revolucionaria. Entonces, esa credencial tenía un sello muy especial que lo mostrabas tú y te dejaban pasar a diversos lugares. El curso era filosofía, economía política, historia del PECUS. El otro curso era estrategia y táctica del movimiento comunista internacional y el ruso. Entonces, pero realmente era filosofía leninista, no era tanto marxista. Ojalá y nos hubieran llevado a los clásicos, a Marx, a Engels, básicamente, pero no, solamente era el estudio del leninismo. Claro, logramos conocer bien la obra de Lenin y el curso de estrategia y táctica a mí me gustaba bastante, porque nos metían textos porque Lenin tiene una obra muy amplia sobre estas cuestiones. Y entonces, y pues lamentablemente no nos fuimos mucho a los clásicos. Yo los leía por cuestión personal, básicamente. Pero, pues, ahí estuvimos 2 años. A mí me gustó bastante. Y me fui en agosto del 65 y regresé en agosto de 67. La gente que iba a Moscú en esta época generalmente volvía ya con un aura como de haber ido a la tierra prometida. Entonces yo quería preguntarte si cuando tú volviste a México sentiste dentro de tus camaradas
del partido o en el ambiente de la gente de izquierda que tenías como cierta aura de ser uno de los afortunados de haber estado formándote en Moscú, de haber conocido la tierra en donde se estaba llevando adelante el proyecto comunista, o recibiste algún tipo de retroalimentación positiva o negativa por el hecho de haber estado en Moscú formándote 2 años, ya en tu regreso a México. Bueno, debo de decir que la policía mexicana nunca se enteró de que estuve en Moscú. Te lo digo porque cuando me detuvieron nunca salió a colación eso. Y en los documentos que pude consultar allí en el Archivo General de la Nación no aparece nada al respecto. No era tan ducha la policía, porque incluso, por ejemplo, la relación con Lucio Cabañas, nunca pudieron demostrar ni identificarme nada con él. Y ahí en los documentos que están en el Archivo General de la Nación no viene nada de eso. Algunos compañeros pues sí se enteraron que estuve fuera, pero realmente, como dicen los gringos, no big deal, no era ninguna cuestión así de gran importancia, ¿no? Era básicamente que te permitía tener ciertos elementos para poder estudiar y analizar mejor las cosas. Luego tú, además, ya a tu regreso, no tengo exactamente el año aquí, en qué momento tú te conviertes en secretario particular de Arnoldo Martínez Verdugo. Entonces yo quería preguntarte sobre esto porque, bueno, Arnoldo es una figura política que en los últimos años ha adquirido unas dimensiones como que se le empieza a catalogar como precursor de la izquierda actual, lo ponen ahí como un personaje, como un antecedente del proyecto de izquierda actual, por esta cosa de la unificación de las izquierdas. Pero tú tienes una relación con él en el momento en el que él es secretario del Partido Comunista. Entonces, ¿qué nos puedes contar de tu relación con Arnoldo? ¿Qué balance haces del papel de Arnoldo en la historia del partido, de la izquierda en general? Bueno, debo de decirte que cuando recién me incorporo a la actividad así de tiempo completo, con Arnoldo y con Manuel Terrazas logro establecer una muy buena relación. Incluso ellos fueron testigos en mi boda, tanto Manuel como Arnoldo. Y regresando de Moscú, me reporté a la dirección del partido. Y entonces Arnoldo me dice, oye, pues necesitamos platicar. Lo vi al día siguiente en su oficina y ahí me planteó que si yo quería trabajar con él como su secretario particular, pues me dio gusto, porque debo de decir que sí aprendí cosas. Él era un hombre que tenía una muy buena relación con diversas personalidades. Él me ayudó a entender bien el fenómeno de la cuestión de la primavera de Praga. ¿Por qué? Porque realmente muchos compañeros en el partido no entendieron realmente lo que significó la primavera de Praga, ni el programa de acción del Partido Comunista Checoslovaco. Entonces, era un hombre abierto. Sin embargo, era muy desorganizado en sus cosas. Entonces, pero era un hombre muy abierto, era un hombre que te daba orientación, que permitía,
comentar, discutir algunas cuestiones. Y por otro lado, yo creo que pecaba de cierta ingenuidad en algunas cuestiones. Por ejemplo, cuando el 68 que me pide de que yo atienda a los presos políticos en Lecumberri, a mí me pareció lo más absurdo, porque yo sabía que me iban a detener por los antecedentes que tenía desde el 64 y parte del 65. Entonces ya me habían detenido en diversas ocasiones y había estado allí en Tlaxcuaque en varias ocasiones. Incluso el 65 estuvimos 15 días encerrados en un anexo de la oficina de Raúl Mendiolea. Estuvo allí Hugo Ponce de León, Antonio Franco, Gerardo Dávila Jiménez, Toño Tenorio y yo. 15 días nos tuvo allí. Allí dormíamos en el piso, allí comíamos, no nos bañábamos, y pues eso no fue gratuito. Y entonces cuando Arnoldo me dice que vaya a la cárcel, yo no lo podía creer. Entonces, pues me dice que no estoy en la lista de las órdenes de aprehensión. Entonces saca la lista en dos cuartillas. Evidentemente no venía yo ahí. Estaban ahí Danzós, estaba Otón Salazar, estaba él, y había más, Eberto Castillo, etcétera. Y entonces le digo yo a Arnoldo, pero ¿de cuándo acá se requiere estar en una lista de órdenes de aprehensión para que te detengan aquí en México? Entonces me dice así, muy serio, ¿entonces no quieres ir? No, le digo, yo voy a ir porque yo no quiero ningún tache en mi currículum, yo quiero puras palomitas, pero te aviso que me van a detener. Y bueno, pues dicho y hecho. Entonces, me parece a mí que fue una cuestión de cierta ingenuidad. Lo mismo sucedió cuando su secuestro. Estaba avisado, muy avisado de qué era lo que estaban haciendo los del Partido de los Pobres. Entonces, yo creo que en esencia pensaban más en un partido legal, yo también, pero un partido legal para hacer la revolución, no para estar en el Parlamento. El Parlamento debe de ser un punto de transición y no el objetivo principal, que creo yo, por ejemplo, acaban de publicar un libro, una cosa enorme, donde vienen los escritos de Arnoldo. Son básicamente vinculados con la cuestión parlamentaria. Entonces, se me hace raro que, por ejemplo, en la de que no se haya publicado el informe político al 16 Congreso Nacional en el libro que saca Elvira Concheiro y Carlos Payán. ¿Por qué? Porque ese informe era un informe revolucionario, con una proyección hacia el trabajo, hacia la revolución. Y claro, no quiero yo decir que con eso se hubiera hecho, no, pero te marcaba una tendencia política y ya después cambia eso en el 18 Congreso. Claro. Pero a mí me parece que trabajar con Arnoldo fue para mí bastante útil, muy claro, me ayudó mucho a entenderlo a él y más que nada pues al partido. Mencionaste hace rato de pasada, me gustaría entrar a ese tema, cuando tu encarcelamiento en Lecumberri, pero eso está precedido de tu participación
en el importantísimo movimiento estudiantil de 1968. Sí. Que para quienes nos escuchen fuera de México, pues es todo un hito en la historia contemporánea del país. Sí. El movimiento estudiantil de 1968, tú tienes ahí una participación muy importante, la relación con Lucio Cabañas, y posteriormente, al año siguiente, en 69, tú vas preso a Lecumberri. ¿Cómo fue esta experiencia de militancia en el movimiento estudiantil y luego lo que acabas de contar hace rato de tu encarcelamiento? Sí, efectivamente. En julio del 68 se había organizado una campaña de reclutamiento para el Partido Comunista. Entonces nos fuimos unos días antes del 26 de julio a Michoacán, a la zona de Uruapan, Apatzingán, Nueva Italia, etcétera. Un grupo de 4 compañeros, que era Alejo Méndez, Simón Saga, Benjamín Sámano y yo, a esa campaña de reclutamiento. Y allí andábamos cuando el 27 de julio, en la mañana, llegó allí a Uruapan Chon Pérez, que era miembro de la Comisión Política del Comité Central, y nos informó de lo que había sucedido el día anterior en México. Entonces, tomamos medidas para regresar a la ciudad, y eso fue un viernes, y nosotros terminamos de hacer lo que estábamos haciendo y salimos el domingo en la mañana rumbo al Distrito Federal. Pero el carro que traíamos se le presentó un pequeño problema mecánico y tuvimos que llevarlo al taller y tuvimos que pernoctar, no recuerdo en qué pueblo fue, pero antes de la Ciudad de México. Y entramos el lunes en la mañana a México, temprano. Alejo Méndez era miembro de del presidium del Comité Central y había sido secretario general del Comité del DF. Él sustituyó a Guillermo Rousset. Entonces, y después Semo sustituyó a Alejo y después entró Unzueta. Bueno, pero cuando entramos a la Ciudad de México, yo era el que venía manejando. Y el nerviosismo de este hombre comenzó a influirnos, porque se ponía nervioso cuando veía a una patrulla o algún policía. Y entonces yo les digo, ¿dónde los dejo a cada quien? Y entonces Simón Saga, que era el gerente de ediciones de Cultura Popular, y él no estaba muy vinculado a la acción política, y él vivía cerca de Naucalpan. Lo dejé por allí porque me dijo que lo dejara ahí cerca. Y entonces, y luego Benjamín Sámano, que era miembro del Comité Central, tenía un mes que se acababa de cambiar de departamento, y yo sabía que no estaba identificado. Ahí lo dejé en su casa, Alejo Méndez. Y entonces Alejo no tenía a dónde lo dejara. Y le digo, oye, Alejo, es que tú fuiste secretario general del DF. Debes de tener alguna casa allí aparte, clandestina para ti. No, no tengo. Entonces ya me dice que lo deje en un hotel. Y de acuerdo con las normas de conspiración, el primer lugar a donde no hay que ir es a los hoteles. Según las normas de clandestinidad, dicen que la policía lo primero que va y tiene vinculación con la cuestión de los hoteles, y que informan de algo sospechoso o cualquier cosa.
el hecho de que ahí lo dejé en un hotel en la colonia Roma, y yo le hablé a mi suegra porque sabía que ellos nunca estaban vinculados a nada, y ya le pregunté si no había problema para llegar a su casa. Y no, puede venir, aquí está. Ya llegué y ya me dijo que tenía un mensaje de Antonio Franco. Con Antonio Franco yo había llegado a un acuerdo antes de tener 3 lugares nuestros donde podernos ver sin ningún problema. Uno era en el convento de Churubusco, el otro era en Chimalistac, allí hay otro convento, y la otra era un café que estaba sobre la calle de Nuevo León, era una pastelería, y en la pastelería, en la parte de arriba, había un tapanco, donde era una cafetería. Nadie vinculado con el partido lo conocía, y entonces los teníamos nombrados el 1, 2 y el 3. Entonces me dijo que le dijera que se veía mañana en el 1, y el 1 era el convento de Churubusco. Entonces ya en la noche quedamos de vernos allí en la calle de Patriotismo y Nuevo León. Ya llegó Sámano, y entonces me dice, vengo tarde porque no quiso venir Alejo. ¿Y por qué? Es que dice que sospecha que tú eres policía. Me dio un coraje y le digo, está pendejo, le dije, ¿cómo te explicas? Le digo que fue secretario general del partido aquí en el DF y no tenga una casa, 1 o 2 casas para él, seguras, a donde pueda dar un paso atrás. No. Bueno, el hecho es de que eso viene a reflejar pues parte de cómo estábamos, que era una situación que no se pensaba realmente en una revolución. Pensábamos más que nada en cuestiones de ser legales, lo cual no está mal. Pero si el partido, su propósito era hacer la revolución en México, pues tienes que prepararte mínimamente para eso. Entonces, bueno, al día siguiente ya fui a ver a Arnoldo porque fuimos a ver otro compañero y nos dijo que Arnoldo se reunía ahí en un café que estaba en Plaza Universidad, allí donde ahora hay un Sanborns ahí cerca, está el Fondo de Cultura Económica, popular, no, Fondo de Cultura Económica, allí cerca en Avenida Universidad y Parroquia. Y entonces ya le digo a Arnoldo, oye, ¿cómo ves si me voy a Economía? Porque todavía tengo allí vínculos con los compañeros. No, dice, no. Yo sabía pues que no era conveniente. Yo ya tenía 32 años y llegar a la universidad hubiera llegado como fósil y no como estudiante. Y entonces eso perjudicaría el movimiento. Entonces realmente yo lo pensaba, pero pues me dice, no, tenemos una tarea más importante para ti, que ya me lo dijo al día siguiente, no ese día, que era ser chofer de Chon Pérez, un miembro de la Dirección Nacional que no sabe manejar un carro. Bueno, pero en fin, entonces, pues ahí me convierto en chofer de Chon Pérez. Pero eso fue a fines de julio, y el 14 de agosto, te has de acordar que hubo una manifestación al Zócalo, que fue de las primeras enormes. Sí. Nosotros andábamos en gira por Torreón, rumbo a Chihuahua. Y entonces en el camino de Jiménez a Chihuahua íbamos en la noche, y
eran como las 11 de la noche y ahí tuvimos un accidente. Estaba un tráiler atravesado en la carretera, dando vuelta en U y con las luces apagadas. Entonces yo logré maniobrar y me salgo de la carretera y vuelvo a entrar, pero cometí el error de frenar y en la frenada el carro se deslizó, nos volteamos, etcétera. Y ahí terminó mi carrera de chofer. Ya me quedé allá en Chihuahua. John se regresó al día siguiente y yo me quedé para sacar el carro del taller y ahí me sorprende la entrada de las tropas del Pacto de Varsovia a Checoslovaquia. Estaba yo durmiendo en la casa de una compañera de la Juventud Comunista cuando llega su hermano temprano y me comienza a mover para despertar y me dice, perdón, dice, lo que pasa es que quería decirle que los rusos entraron a Checoslovaquia. ¿Cómo que la chingada? Y entonces ya me paré, fuimos a buscar un periódico y ahí venía la nota. ¡Puta madre! Entonces me encabronó mucho. Y nos fuimos a las oficinas del partido en Chihuahua y ya estaban ahí varios miembros del comité del comité estatal, Reinaldo Rosas, José Viesca y otros. Y entonces ya era tiempo, ¿por qué se tardaron tanto? Entonces dije, estos cabrones apoyan la invasión. Entonces yo no dije nada. Y como a los 20 minutos llega Antonio Becerra, que era el secretario general del partido en el estado. Y entonces llega, son chingaderas, no tienen madre. Entonces le digo, ¿a qué te refieres, profe? A estos cabrones que invadieron un país hermano. Puta madre, le digo, pues yo también pienso lo mismo que tú. Entonces le digo, pero los del comité estatal apoyan la invasión, le digo. Entonces dice, va a haber reunión hoy del comité estatal a las 7, aquí nos vemos. Y ya nos fuimos a un café y ahí estuvimos comentando el asunto. Se hizo la reunión del comité estatal, me invitaron a mí, yo nomás con voz, y pues la mayoría apoyaban. Y en eso ya traen el periódico El Día, que llegó de México, y ahí venía un telegrama del partido, de la dirección del partido, condenando la invasión y pidiendo la salida de las tropas de Checoslovaquia. Entonces, pues ya se quedaron sin argumentos y se decidió apoyar al Comité Central, a la comisión, al presidium del Comité Central. Ya regresé yo a México. Bueno, en la noche me fui con Becerra a su casa y que pone Radio Habana. Y Fidel estaba hablando. Y Fidel también apoyaba la invasión. Puta. Entonces le digo, puta madre, no la estaremos cagando, profe. No, pues no. Total que nos mantuvimos en nuestra idea de que era correcta la línea que tenía el partido checo, de pugnar por la democratización del socialismo y todo el programa que tenían ellos. Total que al día siguiente yo regreso a México y me reúno con Arnoldo y ahí me dio línea. Y ya estuvimos de acuerdo ahí en eso. Entonces, yo estuve trabajando con él en ese tiempo en diversas cuestiones y realmente quien dio la cara para el partido en el movimiento de los estudiantes fue el movimiento estudiantil,
y la Juventud Comunista que participó allí. Evidentemente la Juventud Comunista era minoritaria, pero los jóvenes comunistas que participaron fueron los que dieron la cara al Partido Comunista Mexicano, que después, pues ahí Raúl, con Guevara y el Búho, en su posición que tenía Raúl, porque es otro tema que hay que explicar cómo fue que salió Raúl, porque cuando la campaña electoral, él no estuvo de acuerdo con la campaña electoral y entonces la Juventud Comunista creció mucho en ese periodo y entonces Raúl tenía otra línea, pero como estábamos comisionados a la JC, hubo una reunión donde estuvo Arnoldo, Manuel Terrazas y Chon Pérez y se acordó que ya Raúl, La Chata, Walter Ortiz y Soria ya no iban a estar comisionados a la JC, sino tenían que regresar a su célula. Entonces, pues ellos ya optaron por irse, rompieron realmente el vínculo con el partido, no fueron expulsados. En una ocasión que vino La Chata Campa, antes de que falleciera, vino aquí a Puebla y ahí nos saludamos y ahí ella mencionó de que habían sido expulsados y le dije, no es cierto, Chata, ustedes nunca fueron expulsados. No hay una resolución de expulsión. Ustedes regresaron a su célula y se fueron. Tenían el derecho de irse, ¿no? Pero nunca fueron expulsados. Lo que pasa es de que ellos, pues sí eran líderes de la JC, pero en fin, es otro tema. Pues muy bien, Rodolfo, para ir cerrando, yo te agradezco el tiempo que te has tomado para platicar conmigo hoy. Tenía un par de temas más que preguntarte, ¿no? Has apuntado, que me parece muy interesante esto que señalas, de que el partido en los hechos trataba de ser un partido legalista, Sí. buscar la revolución por medios legales, muy orientado hacia la cuestión parlamentaria, como has señalado. Y esto tiene que ver directamente con el proyecto de disolución. Hay gente a la que no le gusta que se use este término, pero a mí me parece que es correcto, ¿no? La disolución del Partido Comunista Mexicano en 1981 y la convocatoria que encabeza Arnoldo Martínez Verdugo, que tú ya acabas de mencionar, la estrecha relación que tuviste con él, que hace Arnoldo de unificar a las izquierdas. Y producto de esta convocatoria de unificación de las izquierdas va a formarse el PSUM, que es el Partido Socialista Unificado de México o Unitario de México. Ahora se me acaba de ir el nombre oficial. En donde, bueno, sí, ya se desaparece el Partido Comunista, se crea el PSUM y ahí inicia otra etapa de la historia de la izquierda que ya se va perdiendo, vamos a decir, gradualmente. No es de tajo, tú sabes bien que no es de tajo, ¿no? Pero gradualmente va perdiendo el cariz socialista. El revolucionario lo perdió desde antes, por supuesto. Y la transición acá es transitar hacia una izquierda democrática, que el eslogan democrático esté por encima del eslogan socialista. ¿Tú crees que este proyecto del PSUM tiene que ver precisamente con esto que has comentado, cómo desde los 60 el partido ya trataba de funcionar como una organización legalista y no como una organización revolucionaria? Sí, efectivamente. Mira, nuestro país y sobre todo el sistema político que surge
de la Revolución Mexicana, se creó pretendiendo de que allí ellos representaban la democracia en el país. ¿Por qué? Porque la Constitución da una serie de derechos a la ciudadanía, derechos que eran más formales que reales. Hablaba del derecho en sindicalizarse. Pero ahí estaba la CTM y los aparatos sindicales que dependían del Estado y los manipulaba el Estado. O los partidos políticos. También hablaba del derecho de elección y cada 6 años había que elegir al presidente. Pero era una democracia formal, no era una democracia real donde ejercieran realmente sus derechos los ciudadanos. Entonces, una vez que comenzabas a protestar a nivel sindical, ahí venía el aparato de granaderos para reprimir y encarcelar. Una vez que organizabas una lucha por los derechos de libertad de expresión o libertad de manifestación, inmediatamente se reprimía. Estaba recordando que, por ejemplo, revisando un libro ahí de Gili ayer sobre el cardenismo, cuando el 17 de abril de 1961, 61, que invaden por Playa Girón a Cuba, el general Cárdenas se convocó una manifestación en contra de la invasión y ahí vamos todos a la manifestación. ¿Por qué no la reprimieron? Porque iba el general Lázaro Cárdenas encabezando esa manifestación. Fue la última manifestación que se hizo en la Ciudad de México hasta el 68, al Zócalo. El Zócalo pertenecía a la presidencia de la República. El Zócalo era terreno sagrado del priismo. No teníamos derecho de poder manifestarnos allí. Evidentemente, uno pugnaba por el legalismo, que el respeto a la ley. Yo estoy de acuerdo en eso. Pero viene el 2 de octubre y se refleja la esencia de lo que el gobierno es, de matar y a quienes defienden sus derechos. Entonces, caemos a la cárcel algunas decenas de personas por el movimiento del 68. Y estamos ahí 3 años y pico de cárcel para unos y para otros, para mí, 2 años, 11 meses. Y salimos de la cárcel, pues no por bondad del gobierno, sino porque ya no tenía sentido mantenernos ahí. Y Echeverría, para darle sentido a su llamada apertura democrática, pues no tenía que tener presos políticos. Total, que comienza de nuevo la acción del partido en otras circunstancias. Está el tráfico aquí terrible. Y entonces, evidentemente, uno quiere que el partido actúe legalmente, no en la ilegalidad. Para mí, la cuestión electoral era una cuestión de aprovechar esa coyuntura para acumular fuerza, para ir acumulando fuerza hacia tu objetivo revolucionario. Pero los compañeros, no, ellos, Pablo Gómez
que es un excelente parlamentario, se quedó en eso, en ser un buen parlamentario, pero no un buen revolucionario, porque nunca pensó realmente en la revolución. Entonces, evidentemente las revoluciones hoy, en el siglo XXI y fines del siglo XX, ya no van a ser como las que eran en el siglo XIX o principios del siglo XX. Pero teníamos que meternos a estudiar ese fenómeno para ver por dónde canalizar los conocimientos y las inquietudes sociales para esa transformación radical. Yo decía ahí en la presentación del libro que son 40 y tantos años de parlamentarismo y que han dejado de bien a la sociedad mexicana, no sé cuántos diputados de izquierda. Muy bien, ya están allí y se perdió. Entonces, Arnoldo, en 1987, después del 16 Congreso, cambia la línea hacia la línea de la libertad política y entra en relación con Rafael Galván, con Eberto Castillo y luego con Roberto Jaramillo, y entra en relación con un grupo de la izquierda que eran más que pugnaban por la democracia en lugar de buscar la alianza con otro sector de la izquierda. Por ejemplo, yo planteaba que buscáramos la alianza con los que habían roto con la Juventud Comunista, con los compañeros del PRT. Con ellos andábamos en las colonias, en los sindicatos, en los barrios, con Jaramillo, con Gascón Mercado, con Eberto no tanto. Era más que nada pugnar por la legalidad que pugnar por hacer una fuerza revolucionaria. Con ellos, con los del PRT, con los que venían de las guerrillas que asumieron a la amnistía, pues con ellos era que había que buscar la alianza, la unidad. Yo creo que nunca logramos en la izquierda, los marxistas, ubicar bien el papel nefasto que jugó históricamente Vicente Lombardo Toledano. Yo creo que nunca pusimos realmente el lombardismo en un análisis de fondo. Por ejemplo, la historiadora Daniela Spencer, una excelente historiadora, tiene un libro de Lombardo, sobre la vida de Lombardo. Muy bien, pero no lo analizan a la esencia de ese personaje. Era un personaje que estaba vinculado directamente con el Estado burgués mexicano y les sirvió muy bien. Entonces, la alianza y la unidad que se hizo en 1981 fue con el lombardismo y con algunos muy influenciados por el lombardismo, como el Ratón Velasco, con Sánchez Cárdenas, Lumbreras, que fueron hombres que dieron una lucha en los años 30 muy bien, pero yo creo que a ellos los absorbió el lombardismo. No eran marxistas, eran más que nada lombardistas. Entonces, el lombardismo pues te lleva a ser un excelente parlamentario, pero el parlamentario se queda en eso, ahí en el Parlamento,
no piensan en función de la transformación radical de las estructuras del país. Por ejemplo, ya va a terminar el sexenio de López Obrador. Muy bien, yo voté por él, lo sigo apoyando, pero ¿qué hay? No cambió esencialmente nada. Sí, hay que denunciar y hay que acabar con el priismo. Afortunadamente el PRI, con esta salida de Osorio Chong y de la Ruiz Massieu y otros, va más a hundirse. Pero el priismo ya jugó su papel durante cerca de 80 años, hizo lo que tenía que hacer y la burguesía mexicana allí sigue, fuerte, más fuerte. No tenemos una organización política que pugne por una nueva revolución. Y cuando hablo de revolución, no hablo de balazos, no hablo de lucha armada, hablo de una transformación radical de la estructura económica, social y política en la que vivimos. Y yo siento que, pues Arnoldo logró lo que quería. Desapareció el PC. No sé qué hubiéramos hecho. Es especulación. Claro, nuestra ruptura hasta cierto punto con el PECUS después de lo de Checoslovaquia nos daba una libertad para poder actuar mejor y venir arrastrando el lastre del estalinismo que no logró realmente acabar más que con Gorbachov, con las reformas que hizo Gorbachov. Pero, ¿qué pasó con los partidos comunistas en el mundo? Pues ya no hay un movimiento socialista mundial. Existen, sí, organizaciones que pugnan por eso, pero no hay la estructura de lo que fue la primera internacional, que era socialdemócrata, pero la tercera internacional, que falta. Hay ya muchas historias, pero no hemos hecho el ajuste de cuentas realmente de muchas tonterías que la tercera internacional tuvo por el estalinismo. Pero en fin, yo digo que estamos en una orfandad de organización revolucionaria. Y mencionabas hace un momento al gobierno de López Obrador, ¿no? al régimen actual, al gobierno actual. ¿Tú a qué le atribuyes la falta de esta transformación que desde el proyecto de la izquierda radical podría reclamarse? En primer lugar, ante la ausencia de una organización revolucionaria que no existe, no la hay, no se piensa en función de ella, de organizarla. Y hoy, quienes pensamos así, somos básicamente un grupo nostálgico, que vamos acercándonos cada día que pasa, nos vamos acercando a nuestro fosa. ¿Ven? Ya ayer falleció Gili, no sé quién de nosotros seguirá. Y ahí se va a acabar. Y espero que los jóvenes puedan, en la presentación me basé mucho en un libro, son 2 libros, que se llama La vorágine de la revolución, que está
hecho por un núcleo de jóvenes pensadores. Eso me dio mucha esperanza. No los conozco, pero lo he estado leyendo y me gustó lo que han escrito ellos. Y están, por ejemplo, el grupo de historiadores como tú, como Horacio Crespo, que no conozco, y a otros que están estudiando esto, me da la esperanza de que por ahí puede ir surgiendo algo. No sé qué, pero algo diferente. Algo que nos diferencie de ese parlamentarismo nefasto que hay, que no sirve para nada, más que, bueno, no sé. Eso es lo que yo puedo decir. Pues muchas gracias, Rodolfo, por todos tus comentarios, por compartirnos tus vivencias. Yo no quisiera despedir esta transmisión sin antes, pues, contar, si me permites contarle a la gente que tú estás trabajando en un libro. Sí. Estás trabajando en un libro en donde cuentas a mucho mayor detalle parte de las anécdotas que has contado aquí, en tu militancia dentro del partido, y según me contabas también, una reflexión sobre el problema de la disolución de las izquierdas en los últimos 20 años. Así que ahí tienes el borrador ya. Ahí tienes Entonces, cuéntanos, para cerrar la plática, cuéntanos un poco del libro y qué podemos esperar de este libro, para cuándo, etcétera, ¿no? Ando con la idea de tratar de terminar lo que se llama polvo de aquellos lodos, recuerdos y anécdotas en el Partido Comunista Mexicano. Espero tratar de terminarlo este año. Vamos a ver. Esas son mis remembranzas de una militancia de 21 años. Eso es en lo que estoy metido. Y estoy tratando también otra cosa con mi amigo Federico Piña, de otro libro que vamos a ver si logramos terminarlo este año, sobre la desaparición de la izquierda revolucionaria socialista. Muy bien, pues creo que ambos trabajos serán un aporte muy, muy importante. Yo la verdad estoy esperando con mucha ansia poder leer tu libro, porque creo que son testimonios valiosos, que son, además de valiosos, muy necesarios para poder reinterpretar adecuadamente los procesos históricos de la izquierda en México, que de repente han empezado a romantizarse demasiado, han empezado a interpretarse de acuerdo a determinados intereses. Entonces, qué bueno que podamos contar dentro de poco con testimonios directos de los participantes, ¿no? Muy bien. Pues a ver qué sale. Pues, y te quiero felicitar por tus trabajos que me parecen excelentes. El de Machetes Rojos y el otro, el que me regalaste sobre los documentos del Partido Comunista de principios de siglo. Muy valiosos, ¿eh? Muchas gracias, Rodolfo. Pues es un proyecto, como yo decía hace poco, que me invitaron a participar a la presentación de un número ahí en el Colmex. Yo decía que la historia del comunismo mexicano nos pertenece a todos y la construimos entre todos, ¿no? Entre académicos, militantes, especialistas, y que no es una historia que alguien pueda apropiarse, porque la verdad no es una historia que le pertenezca a nadie, ¿no? Así que bueno, entre todos estamos trabajando en eso. Muy bien, Rodolfo, pues muchas gracias nuevamente. Gracias a ti. Por el testimonio. Despedimos a la audiencia y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Ok, pues muchas gracias a ti, y muchas felicidades. Gracias, Rodolfo. Hasta luego. Hasta luego.